Ministerio TIC. Bueno, Humberto es el primer cuentista urbano colombiano. Ojo, colombiano. Es un gran cuentista. Su libro de cuentos Bomba Camarada es una de las colecciones de cuentos más preciosas que se hayan escrito en este país y que mejor hablan de esta ciudad de Cali. Qué bien se vive cuando se ama mucho, también se sufre, se gime y se llora, pero no importa si hay mucho cariño, cuando se tiene algún ser que se adora. Él era nativo de allá, un hijo exacto del barrio obrero, un hijo exacto de la calle, de la musicalidad que había en esa época en el barrio obrero, que era fundamentalmente la música cubana y la sonora matancera, que era el himno, digamos, de esa barriada. Ahí, por ejemplo, vivieron muchos músicos importantes. Piper, por ejemplo, se hizo en el barrio obrero, ¿no? Cangrejos era una cantina donde a las 3 de la mañana había habido 3 peleas y habían quebrado varios vasos, varios picos de botella. Valverde se quebró ese mundo. Y desde que yo lo conocí en el bar de Williams, que fue un bar famoso donde iba toda la izquierda caleña, los mamertos del Partido Comunista, los maoístas que eran los del MOIR, los MLs, los trotskistas, todos llegaban ahí, Humberto llegaba ahí. Y a veces se miraba mal y terminaban dando de trompadas dentro del bar o afuera del bar. Él respiraba los ambientes y los amigos de allá y socializaba con todos los que se parecían un poco a lo que era ese comportamiento social de los que venían de allá. Valverde es hijo de Octavio, quien fue un dirigente sindical quizás de los más importantes de la ciudad. Y él recibe de Octavio todo ese razonamiento. Nosotros le decíamos a Valverde que no había que pelear con los ricos de Cali, eso es que no había que pelear por ellos. Pero toda la vida peleó. Él peleó de los oligarcas y toda la pelea. Yo le llamaba el boxeador porque es que peleaba con todo el mundo. Es decir, eso es una cosa, y él siempre se quería imponer en ese sentido. Él siempre decía que la amistad que él construyó con los amigos del barrio, con las galladas del barrio, que había unos códigos entre ellos de respeto, de solidaridad. Eso fue lo que le enseñó a él para seguir en la vida. Valverde nunca pasó por la universidad, pero fue prácticamente una autodidáctica. Un hombre que se hizo a pulso. Ya yo no quiero saber en la vida de otras caricias que no sean las tuyas. Yo te idolatro, vida de mi vida. Todas las noches sueño que me arrullas. Cuando despierto me siento más tuya. Y te bendigo, bien de mi vida. Que bien se vive cuando se ama mucho. También se sufre, se gime y se llora. Pero no importa si hay mucho cariño cuando se tiene algún ser que se adora. Eso es el barrio obrero, y en ese ambiente se crió y se formó Humberto Valverde. Eso de alguna manera es lo que está
en los primeros 10 cuentos de Humberto, que es el libro pues, que se volvió de culto en Colombia, que es Bomba Camará. Esos cuentos narran los sueños de unos muchachos de un barrio y sus ilusiones y su tragedia. Y algunos de ellos tienen ya el ideal de irse para los Estados Unidos. En ese entonces irse para los Estados Unidos era irse para los Llores. Vamos a ir para los Llores. Entonces varios amigos se van para los Llores. Ahí hay un cuento que es el primero, el man que se va para los Llores porque se devuelve en medio de la guerra de Vietnam. Y cuando ve que hasta los están reclutando, el día no, esto no es conmigo, y se devuelve para Colombia, dejó pues uno de sus amores y tal. Son cuentos muy bellos. Con una poesía muy, muy verdadera, encontró una poética popular muy, muy genuina, donde está enganchada el primero, enganchando la música popular a esa estética, desde el origen mismo, o sea, esas agualulos, esos bailecitos de barrio, son preciosos en los cuentos de él, eso es muy bello. Esos amores, esas ilusiones, esas amistades que son como para siempre, con juramentos. Humberto era muy de pequeños grupos, de la solidaridad con sus amigos. Si vos tenías bronca con otra persona, él la compraba porque él era solidario y era contigo. Y curiosamente es su ópera prima y es una obra muy temprana. A ver, es que Valverde hace parte de esos escritores que llaman precoces. Imagínate tú publicar Bomba Camará a los 21 años de edad. Entonces eso es... Porque en esa época hubo varios escritores precoces. El mismo Andrés Caicedo era un escritor precoz. Entonces eso a veces le hace daño a los escritores, ¿no? O sea, esa precocidad. Y eso, pues todos... Cuando lo leímos, todos pensamos, no, pues ¿qué vendrá? ¿Cuándo será pues la gran novela de Humberto? ¿Qué sigue? Pero no siguió. La historia, digamos, de Humberto nace con ese libro y nace con un viaje a México que él hace con ese libro. Y en México le da ese libro a conocer a Álvaro Mutis. Él tenía alguna relación con Santiago Mutis y llegó a Álvaro Mutis ese libro. Álvaro Mutis hizo el prólogo de la primera edición, que es una edición mexicana. La primera edición de Bomba Camará es una edición mexicana. Y en México, pues él construye toda una imagen literaria, toda una imagen de gran escritor urbano, que es lo más valedero que tiene Valverde. Desde esa época ya García Márquez siempre lo distinguía, Humberto siempre. No, porque él fue muy amigo del hermano menor de García Márquez, de Eligio García Márquez, del Gillo. Y ese libro, pues Mutis era muy amigo de García Márquez. García Márquez lo leyó y dijo, tenemos un genio, aquí tenemos un genio. Y entonces un día en el Teatro Blanquita, que cantó, esa anécdota es muy bonita porque él siempre le echaba con gran orgullo, que cantó Celia Cruz. Celia se baja del escenario y va a caminar por entre el público y entonces le da la mano a algunos del público. Ahí estaba Valverde, que había ido a escucharla, y entonces le da la mano a Valverde, entonces él le coge fuerte la mano a Celia, y emocionado y tal. Entonces él pues, dice después, en ese momento yo sentí que debía volver a Colombia, debía volver a mi barrio obrero. Él no se queda en México precisamente es por estar con su madre, por estar con María. Él se viene por María y se viene además porque él se convence que había que hacer la revolución. Él regresa a Cali. Es una pena que haya regresado a Cali porque pues en México había todo un ambiente literario. Jaime Galarza, que fue su protector, lo ayudó toda su vida, siempre dijo eso. Y siempre lo decía, el gran error tuyo fue haberte regresado de México. Porque es que él en México llegó a conocer a García Márquez, a Álvaro Mutis, a Rulfo. Rulfo lo reconocía. Y Cali no, pues Cali era una ciudad de provincia. Es una ciudad que, digámoslo así, que empezó como una tradición cultural en los años 70, pero que no se logró consolidar justamente por el fenómeno. O sea, esa modernidad fue cortada
cuando se produce todo el fenómeno del narcotráfico en Cali y en el país. Entonces Valverde llega a esa ciudad, ¿no? Donde los reyes ya no son los reyes del mambo, sino que los reyes son los Rodríguez Orejuela. Haber filmado, por ejemplo, momentos de rumba de esas, nunca nadie podía imaginar como el esplendor de lo maravilloso que podía haber sido tanta manifestación de poder y tanta manifestación de belleza. Es como Cabrera Infante hoy en día. Es decir, si Cabrera Infante en la Cuba de los años 50 contaba el Tropicana con ese esplendor, eso fue lo que se vivió en Cali más o menos en los 80. Un esplendor grandioso que claro, que estar en un sitio de esos, oyendo a 7 orquestas internacionales, con 200 mujeres divinas, uno se podía tocar, ¿no? Bravo yo. Bueno, volvió y unos años después escribe un bello libro, creo que es de los mejores de Humberto, que es Reina Rumba, que es una biografía de Celia, en donde tuvo la fortuna de que Celia se la autorizara y que ella grabara con él su vida. Entonces es muy bella, creo que es la única biografía que se hizo, pues, que hizo Celia con un escritor. Entonces cada que él venía a Colombia, viajó una vez a Nueva York, en Miami, iba y le hacía las entrevistas y así hizo ese libro. Y él creía que estaba descubriendo un género nuevo, que era una especie de entrevista novela, la entrevista ficción, una cosa pues que es como muy extraña, pero él se la estaba inventando. No es más que episodios de la vida de Celia, pero a través de cómo vivían los caleños la vida de Celia cuando llegaba acá y cómo la asumían los caleños cuando llegaba su música acá, y que él era protagonista de cómo la vivían, y él cuenta también eso. Celia le invitaba al hotel, etcétera, etcétera, a cenar. Amigo personal de varios músicos, músicos que han tenido una, digamos así, una influencia muy importante en la música latina, como Henry Fioll, por ejemplo. Entonces, un hombre muy cercano a la música, ¿no? Un melómano sobre todo. Es que aquí en Cali, que ya tiene la fama de la capital de la salsa, yo sí creo que es verdad. Y se lo digo porque hubo una oportunidad en que yo estuve aquí y hubo un concurso de baile, ¿no? De salsa. Y vinieron inclusive bailarines cubanos y ganaron los caleños. O sea, que quiere decir que de verdad que aquí sí la bailan bien. Toda la obra literaria de Valverde tiene una conectividad con que Cali sea la capital mundial de la salsa. La época pues de los compadres y de un sitio de baile muy famoso que se llamó Juan Pachanga, que era de Larry Land. Ahí venían a tocar las grandes orquestas. Aquí estuvo 7 meses cantando Héctor Lavoe. Y aquí pensaban que aquí se iba a regenerar, aquí acabó de dañar.
Yo tuve la oportunidad de ir a su pequeño apartamento, que pues es un apartamento tan pequeño que para uno poder entrar, Humberto se tenía que salir, ¿no? Y allí tenía toda una colección interesante de música caribeña. A Valverde le deben los coleccionistas de música el estatus que adquirieron. Valverde fue el gran impulsor, el gran soporte de los coleccionistas. Él tenía un proyecto que es claro, novelísticamente, narrativamente era riquísimo, que era todo ese mundo popular del barrio obrero y lo que todo eso significó para Cali, que ya está en sus cuentos. Esa era como su ruta. Pero para sobrevivir, pues se metió al periodismo. Valverde es el hombre que internacionalizó literariamente el América. El América sin la creación de Valverde no sería el equipo que tiene referentes literarios. Ningún equipo en Colombia tiene el referente literario del América. Y le toca un periodo que es el periodo del narcotráfico en Cali, de los hermanos Rodríguez. Humberto va a dirigir el periódico del América y va a estar muy metido en ese mundo. Él chicaneaba con que él era amigo de los duros y él no era amigo de los duros. Entonces eso era un poco como infantil, ¿sí? Parecía un niño de barrio chicaneándole a los amiguitos con que él es el amigo del más duro del barrio, pero no era amigo de ningún duro y nunca lo consideraron y no hay ni una foto de él con ellos ni nada. O sea, eso era una invención de él, era una manera de buscar reconocimiento y un poco pues como creyendo que eso era importante. Después de que eso pasó y que viene pues lo que todos sabemos, que encarcelan a los señores y todo el cuento, Humberto decide que va a escribir una novela. Yo conocí los borradores, la idea inicial y tal, Pascual. Y escribió una novela llamada Quítate de la vida, Perico. La historia está atravesada por una metáfora que es el evento que sucede en Los Compadres. Y es un personaje ligado obviamente al circuito de esa época, ya a quien le hacen un atentado, correcto, y él en torno a eso empieza a contar una historia ya que tiene distintos matices. Hay un homenaje, por ejemplo, a un cabaret famoso que hubo aquí en Cali, que nunca lo había habido ni lo volvió a ver, que se llamaba Flores Frescas. Hay eso. Es decir, es una historia, es un diseño de lo que fue la Cali de los 80. Y pues fue una gran decepción, porque era una especie de no puedo decir nada. Porque fue una novela escrita bajo una presión muy jodida. Es que don Miguel, que estaba preso en la cárcel de Palmira, le dijo que mucho cuidado con lo que iba a escribir. Y yo pienso que lo que sí quedó Valverde en deuda con nosotros, quedó en deuda con el país, con la literatura, fue haber contado la gran historia a través de una historia de amor, de cómo transcurrió todos esos entronques familiares que dieron lugar a ese auge también de la salsa, ya, y a lo que se llamó la época de oro del narcotráfico. Humberto, unos 3 o 4 años antes de morirse, empezó con problemas cardíacos graves. No se cuidaba, tenía unas dietas terribles. Hasta lo último, Humberto si la comida de Humberto podía hacer 1 litro de Coca-Cola con un pan de 5.000, cosa que no daba, ese era Humberto. Y hacía cosas que cada vez son más políticamente incorrectas, entonces cada vez estaba más lejos de todo el mundo, porque él era capaz de decir que que a él le gustaba ir a stripteaseaderos y que él esperaba a las muchachas a que salieran,
y que, o sea, decía cosas que no se pueden decir, que puede que la gente haga, pero no lo dice. Y él las decía y no le importaba, y decía que el amor de las prostitutas era una maravilla. En esos festivales mundiales de la salsa, nuevos conversatorios, siempre Humberto era la nota dura, crítica, radical. Y esas cosas, pues lo hacían perder mucha gente, ¿no? Lo fueron dejando porque se volvió como el símbolo de algo malo, ¿no? Esto lo llevaba a que Humberto no era un hombre que opinara pensando en que necesitaba mediar con nadie ni ponerse de acuerdo con nadie, ¿no? Él daba sus opiniones y directa. Entonces, en eso era muy radical. Y entonces se resentía, ¿no? Porque sentía que lo estaban dejando, que ya no lo llamaban, que ya no lo invitaban, porque en una época lo invitaban a todo. Él estaba en todos los escenarios de la literatura, invitaban a Medellín, a Bogotá, Cartagena, a todas partes. Y él muere prácticamente solo en ese sentido. A mí me dio mucha tristeza porque además había una situación ahí difícil, yo no la conozco en detalle, porque no sabían dónde lo iban a enterrar, etc. Al final le buscaron una funeraria por allá en el antiguo Seguro Social por la avenida Vasca Escobo. Yo ese día me acerqué como tipo entre 6 y 7 de la noche a la funeraria, pues a la velación, pues para despedirlo, y me dio tristeza porque solamente allí había 3 personas. Yo de todas maneras creo que es un gran escritor, fue un gran escritor. Fue una persona extraña porque fueron varios seres humanos dentro de un mismo cuerpo, ¿sí? Pero Humberto realmente merece que se le hagan un par de volúmenes con su obra completa. Acaban en 2 volúmenes de por ahí 500, 600 páginas. Eso en cuanto a lo literario. Lo de crítica de cine sí hay muy buenas cosas. Y lo que es reportajes y entrevistas con la gente del mundo de la música, eso sí da para un libro grande, porque eso sí hizo cosas muy buenas, Humberto. Excelente. No podemos olvidar a nuestros artistas y escritores de esa manera, porque ellos representan la memoria y los jóvenes estudiantes pues, de educación media y de la universidad tienen que saber quién es Humberto Valverde. Aquí no hay sectores, digamos, pues, sociales pues, que se puedan pues, liberar de esa manifestación. Ministerio TIC,